gracias, Juan, por esta magnífica presentación. Y ahora vamos a dar paso ya al octavo panel, titulado España y la salud global, para lo que doy la bienvenida a Mar Logo Núñez, Víctor Viñuales, Conrado Domínguez y Javier Gamo, que van a participar en presencial, y en virtual a Carlos Cabrera López y a Amos García Rojas. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar una mesa súper interesante sobre España y salud global. Tenemos presencialmente 3 personas y 2 online, una que no han podido venir por circunstancias varias. Personalmente conozco a varias de ellas y bueno, os presento en primer lugar, es una mesa sobre qué hace España actualmente contra el cambio climático, qué está haciendo contra el cambio climático y con la salud global, ¿no? Os voy a presentar en primer lugar a Javier Gamo. Javier trabaja en investigación en el laboratorio GSK, en el Departamento de Salud Global, y sobre todo se dedica a innovación e investigación de vacunas y nuevos medicamentos contra enfermedades, muchas de ellas que son desatendidas, como enfermedad de Chagas, leishmania, malaria y tuberculosis, y también salmonela. A mi lado está el director de Salud Pública de Canarias, Conrado. Buenas tardes, no te conocía. Y bueno, también tenemos a Víctor Viñuelas, que es el director de CODES, de la Fundación Ecológica de Desarrollo. Y online tenemos a Carlos Cabrera, que es neumólogo del hospital. Tenemos a 3 canarios en la mesa, que es neumólogo del Hospital de Negrín de Gran Canaria, experto en salud global y cambio climático, está en la Alianza Médica contra el Cambio Climático, con el Consejo General de Colegios de Médicos. Y Amos García Rojas, que viene a representar como presidente, aparte de muchos cargos que tiene, es presidente de la Sociedad Española de Vacunología. Y bueno, yo soy médico clínico, soy internista, trabajo en el Centro de Referencia de Enfermedades Importadas del Hospital Carlos III. Y bueno, deciros que trabajé en el ébola con el caso autóctono que tuvimos. Desde el año 2014 estamos viendo un cambio impresionante en la consulta porque ha venido el ébola, luego tuvimos la epidemia de Zika, en el momento muchas antivirosis y tal, y luego ahora con el COVID. Entonces, bueno, pues es una consulta cambiante completamente, pues porque estamos viendo enfermedades que no veíamos, que son de tropicales, pero estamos viendo ya casos autóctonos en España, como por ejemplo el dengue, Crimea Congo ahora, chikungunya, o sea, no paramos de cambiar nuestra perspectiva. Bueno, pues vamos a comenzar, si queréis, con Víctor Viñuelas, ¿vale? Es presidente de CODES y bueno, yo tenía una pregunta importante para él, que es, Víctor, desde el punto de vista del cambio climático, ¿qué papel tiene el concepto de One Health? Bueno, yo creo que seguramente todo el concepto de One Health, que ya lleva unos años, como se ha dicho hoy, ¿no? Pero seguramente cuando ha aparecido con mayor claridad ante la opinión pública y los medios de comunicación en general, a la general población, es con la pandemia, ¿no? Porque seguramente ahí hemos entendido que no cabe pensar en una población humana sana en un planeta enfermo, ¿no? Y que hemos establecido esa conexión, que ya era hora, porque realmente, nosotros que nos dedicamos mucho a temas medioambientales desde hace mucho, ¿no? Ha habido un divorcio, y todavía hay
una parte de divorcio, ¿no?, entre los temas de medio ambiente y los temas de salud, ¿no? Y pareciera, si saliéramos a la calle y preguntáramos aquí en la calle Alcalá, ¿y usted los ecologistas qué hacen, no? Pues digamos, defender los osos, ¿no? Como si se desentendieran de la salud humana, ¿no?, cuando realmente hay una conexión total, ¿no? Y yo creo que hay una conexión en esto que hemos descubierto con la pandemia, ¿no? Y es que hemos visto, tú comentabas antes, ¿no?, que estamos ante un problema global que solo se puede resolver globalmente. Lo hemos visto en la pandemia y nos lo habéis dicho los sabios epidemiólogos y tal, ¿no? Y el cambio climático es lo mismo. Tenemos una única atmósfera común y solo podremos resolver el cambio climático globalmente. Y su resolución es, por así decirlo, el programa común electoral de la humanidad. Es decir, hace poco yo estaba en Glasgow, en la cumbre del clima, y allí, una vez más, 197 países hemos dicho por unanimidad, a pesar de la enorme diversidad de esos 197 países, que el objetivo común de la humanidad es que la temperatura no suba más de 1,5 grados. Y para lograrlo, que es una tarea dificilísima, todo el mundo tiene que arrimar el hombro, ¿no? Por eso yo creo que hay una conexión muy fuerte, ¿no?, entre ese concepto de One Health, ¿no?, y el cambio climático, ¿no? Además que yo creo que también recientemente hubo un estudio, ¿no?, donde para valorar, y lo encargó el Departamento del Tesoro del Reino Unido, y en ese informe sobre el valor de la biodiversidad se decía algo estremecedor, y es que respecto al peso, el peso de los mamíferos o de compañía o domesticados significaba el 96% de todo el peso de los mamíferos de la Tierra. Ergo, solo hemos dejado un 4% de vida de mamíferos silvestres. O sea, hemos ocupado enormemente, y entonces tenemos que lograr ese reequilibrio, ¿no? Porque, como decía el secretario general de Naciones Unidas, estamos librando una guerra suicida contra la naturaleza y nuestra salud depende de que hagamos las paces al fin con la naturaleza. Muy interesante, Víctor. Además, creo que la salud veterinaria y salud humana tiene que estar, en las zoonosis, el 72% de las enfermedades infecciosas son zoonosis. Entonces, bueno, creo que los veterinarios tienen un papel importantísimo que jugar. Ahora mismo están reintroduciendo animales salvajes otra vez a su medio. Entonces, bueno, intentamos trabajar todos juntos, fenomenal. Otra pregunta, Víctor, que tengo para ti. ¿Cómo puede ser la salud esa palanca de cambio en la neutralización del carbono? Yo creo que cuando se plantea un poco, yo hablaba del programa común de la humanidad, ¿no?, que decimos que la temperatura no suba más de 1,5 grados. Y en ese programa común pasa porque logremos construir en el plazo más breve posible una economía descarbonizada, una economía neutra en carbono, ¿no? ¿Y esto cómo se hace? Pues hay una receta, ya que hablamos en términos médicos o veterinarios, hay una receta, y es que cada cual asuma su cuota parte de responsabilidad. No hay otra receta. Y eso, cuando digo cada cual, es cada cual, todos. Los que tienen una gran parte de responsabilidad, las compañías de combustibles fósiles o las eléctricas, y los que tenemos el ciudadano común, una pequeñita parte, ¿no? ¿Cuál es la cuota parte de responsabilidad del sector salud? A nivel global, el 4,4% de las emisiones de gases de efecto invernadero corresponden al sector salud. Luego, el sector salud tiene que gestionar esa cuota parte de responsabilidad. No más, pero tampoco menos. Y en este momento no se está gestionando. Y yo creo que ahí hay un gran desafío, que el sector salud, que está totalmente imbricado en los temas de medio ambiente, ¿no?, y de hecho la Unión Europea tiene un programa donde lo conecta totalmente, ¿no?, tiene que asumir su cuota parte. Cuando la Unión Europea dice, mejorando la ambición de su compromiso que hizo en la cumbre de París, ¿no?, yo
voy a reducir mis emisiones de gases de efecto invernadero un 55% para el año 2030, que está aquí al lado. ¿Eso qué significa? Que todo el mundo, que en Canarias, tienen que ver cómo hacen esto. Y las fábricas de automóviles tienen que ver cómo hacen esto. Y cada uno en su casa tiene que ver cómo hacer esto, porque esto no lo van a hacer los funcionarios de la Comisión Europea. Lograr este objetivo tiene que ver con que cada cual, yo no, soy de Aragón, y entonces en Aragón, no soy en Canarias, ¿verdad?, pero en Aragón se decía en su momento, la calle estaría limpia si cada cual barriera su trozo de acera. Bueno, pues esta es la fórmula, que cada cual barra su trozo de acera. La acera del sector salud es muy amplia. ¿Por qué? Porque tendría, sobre todo con 3 grandes objetivos. 1, reducir sus emisiones. Mitigación, reducir sus emisiones. Yo he dicho 4,4, pues hay que bajar de esto, reducir sus emisiones. 2, adaptación. El cambio climático ya es la mayor amenaza para la salud mundial, como dijeron las 220 revistas científicas del mundo. Eso pasa por las inundaciones, por las catástrofes climáticas, pasa por la sequía, pasa por la inseguridad alimentaria, pasa por las olas de calor, pasa por el aumento, al aumentar esas olas de calor, cambia la distribución de los vectores patógenos de muchas enfermedades. Yo pasé el dengue en Centroamérica, yo pensaba que ya no lo volvería a pasar en España, y puede que, como en Nicaragua pase el dengue clásico, pues ahora pase aquí el dengue hemorrágico, yo qué sé, ¿no? Entonces, todo eso ya está pasando y el sector, el ecosistema sanitario tiene que ver cómo se adapta a eso, desde las infraestructuras. ¿Son los edificios del sistema sanitario bioclimáticamente razonables? No. ¿Deberían serlo? Sí. En aras de una mayor sostenibilidad financiera y en aras de un mayor confort térmico para los pacientes, ¿no? Y la tercera clave del sector sanitario. El sector sanitario tiene un enorme potencial, es un enorme ejército de influencers que está durmiendo. Lo digo ahí un poco exagerando para provocar, ¿no? Que está durmiendo. ¿En qué sentido? En el que cada médico puede perfectamente influir en un momento muy especial de la vida, que es cuando uno está enfermo, que está mucho más abierto a cambiar de modelo, de estilo de vida, puede influir, porque muchas de las cosas que le van bien a esa persona para su salud personal son las que le van bien a la salud del planeta. Que coma usted más plantas, lo dice la OMS y lo dicen los científicos del clima. Que haga usted una movilidad más activa, que ande más y vaya en bicicleta, lo dice la OMS y lo dicen los científicos del clima. Que respire usted un aire más limpio. Es decir, que hay muchos cobeneficios en la acción climática totalmente conectados con la salud, y yo creo que esa es la clave de la contribución del sector salud a la acción climática. Muchísimas gracias, Víctor. Y tenemos a Conrado. ¿Qué opinas de cómo se puede llevar a cabo todo lo que nos está contando Víctor? Por ejemplo, en tu medio. Primero agradecer a la Fundación Bamberg que nos haya invitado a este foro. Yo estoy absolutamente de acuerdo con Víctor y además agradezco que lo haya dicho, porque yo creo que ese es uno de los hilos conductores de un proyecto que estamos elaborando en Canarias, también de la mano de la Organización Médico Colegial, que se llama Salud Cero, que lo que intenta es ver cuál es la implicación del Servicio Canario de Salud en cuanto al cambio climático, en aspectos muy diferentes: el consumo de agua, consumo de energía, consumo de luz, cómo definir las nuevas infraestructuras que vamos a hacer, qué inversiones hay que hacer, qué equipo de tecnología hay que hacer, pero también no solo eso, sino nuestros proveedores, qué le vamos a exigir a nuestros proveedores en concursos públicos para que también ellos de alguna manera afecten a que mejore la salud global de todos y el cambio climático, o lo que tú decías, que nuestros sanitarios sean agentes del cambio, ¿no? Que aprovechen esa posición que tienen para también no solo dar consejos que tengan que ver con la salud, sino también con la sostenibilidad, y en eso estamos trabajando en un programa de formación que además sabes que colaboramos, pero también algunos factores importantes, lecciones aprendidas. El COVID nos ha enseñado muchas cosas. Única sanidad, por fin todos los medios estaban a disposición de los ciudadanos.
One Health, es decir, hay que verlas desde todas las perspectivas, hay que escuchar a los que saben, aquí tenemos algunos como el amigo Amos, ¿no? Es decir, el conocimiento está en sitios y hay que escuchar a los que saben y sobre todo hay que invertir en investigación e innovación y enfocarla. Una de las fórmulas puede ser enfocarla a actuaciones que mejoren la posición de los sistemas sanitarios frente al cambio global, ¿no? Yo creo que ese es el cóctel sobre el que debemos trabajar, sobre que en Canarias ya estamos trabajando en algunos aspectos y sobre todo yo creo que hay que tener en cuenta de que hay grandes estrategias globales, pero tenemos que tener los pequeños detalles y trabajar en local, ¿no? Un poco lo que decía Víctor. La estrategia es muy grande, global, pero tú tienes que trabajar en tu local para intentar en toda esa suma de locales que de alguna manera cambie el global. Yo creo que es un reto importantísimo. Seríamos el 5º país del mundo en emisiones netas si uniéramos todos los servicios de salud. Yo creo que es un camino que además el Ministerio también ha puesto alguna pequeña semilla que tenemos que aprovechar para impulsar, para empujar y para que realmente no solo cuidemos la salud de los ciudadanos, sino también la salud del planeta, ¿no? Muchísimas gracias, Conrado. Siguiendo con el mismo tema, una pregunta para Carlos. No sé si está Carlos Cabrera. Sí, sí que está. Sí, lo que pasa es que Carlos, ¿me oyes bien? Fenomenal. No te oímos a ti. Pues no. Será la misma. Ahora. Fenomenal. Carlos, ¿qué podemos hacer los médicos frente al cambio climático? Los sanitarios en general, no los médicos, los sanitarios. Somos un grupo. Bueno, en primer lugar, yo quiero también, antes de responder a la pregunta, Mar, agradecer a la Fundación Bamber el que nos haya invitado para esto y también agradecer que los ponentes que hayan aceptado venir, porque la mesa es muy interesante y veo que además estamos todos yendo más o menos en la misma dirección. Mira, los sanitarios tenemos muchísimo que hacer. Yo voy a centrarme en el mundo médico porque creo que somos los que debemos empezar. Y los médicos tenemos varios niveles de actuación. Es decir, tú puedes actuar tú como médico individual desde tu propia consulta o desde tu puesto hospitalario haciendo múltiples acciones, ¿no? Bueno, hay que mejorar muchísimas cosas. Estoy, como dijo Víctor, en que tenemos que empezar a reducir. Eso hay que mitigar como sea. Pero luego también hay cosas que como médico en tu día a día puedes hacer. Y no hablo solo de pues, apagar todas las luces cuando te vas, reciclar todo lo que se pueda dentro del hospital o limitar los fungibles que pueda gastar, ¿no? Sino que, por ejemplo, los médicos tenemos la posibilidad de influir, como decían anteriormente, mucho en la población. Nosotros somos quizás una de las profesiones más permeables que existe porque tenemos mucho trato directamente con gran parte de la población. Pues yo no sé si en España, por ejemplo, hay 1 millón de visitas médicas, alrededor de 1 millón al día. Y bueno, la profesión médica sigue siendo una también de las valoradas y el consejo médico sigue siendo uno de los más seguidos, aunque nos sigan poco, ¿vale? Pero es verdad que, como decían antes, si yo le digo a las personas que eviten comer grasas, que coman más verduras y que la dieta mediterránea pues, es la más adecuada, también podemos empezar a decirles a estas personas, a estos pacientes, que todo lo que hagamos en sostenibilidad va a redundar en el beneficio en salud, ya no solo de las personas que están enfermas, sino de la población general, evitando la pérdida en salud de los mismos. Entonces, eso lo puedes hacer tú desde tu puesto de trabajo. Igual que podemos influir en la huella de carbono de los medicamentos que pautamos. Por ejemplo, si yo tengo la oportunidad de poner un tratamiento que es una vez al día, que generará un blister o 2 blisters, sería mucho mejor que no poner uno que haya que tomarse una pastilla cada 6 horas, que vas a generar un montón más de blisters. Eso está fácilmente en nuestra mano. Y te digo blister, pero quizás el ejemplo más paradigmático, yo siendo neumólogo, es el de los inhaladores. O sea, muchos médicos de familia y muchos neumólogos recetan inhaladores presurizados, que son los típicos fuchi estos de toda la vida, que contaminan una barbaridad, cuando por ejemplo tenemos alternativas que contaminan muchísimo menos. ¿Qué es lo que ocurre? Que los médicos realmente no estamos tan concienciados del cambio climático.
los médicos tienen un nivel de conocimiento del cambio climático igualito al de la población y no tienen muy claro qué es lo que podemos hacer para mejorarlo. Ni siquiera tienen tan claro que no puede haber una ética médica sin sostenibilidad, porque los médicos no podemos contribuir al cambio climático, ya que eso contribuye a la pérdida de salud de la población. Bueno, esos son conceptos que nosotros vamos a tener que enseñar a los médicos, ¿no? Y bueno, yo decía antes que podemos actuar en varias vías, una es esta, pero la otra es como colectivo. Como colectivo podemos unirnos y realizar acciones a nivel de sociedades científicas, pero también a nivel del Consejo General de Colegios de Médicos, que acoge a todos los médicos de España. Eso es lo que hemos intentado hacer, ¿no? Desde el CGCOM, que es como se llama al Consejo General de Colegios de Médicos de España, se ha hecho una alianza médica contra el cambio climático, donde se unen los colegios de médicos, pero también estamos metiendo a muchas sociedades científicas. De tal forma que hagamos que toda la medicina, todos los médicos, estemos a una en cuanto al cambio hacia una mayor sostenibilidad de nuestro Sistema Nacional de Salud. Claro, como colectivo ya podemos influir más también en las políticas, que al final son las que tienen la posibilidad de realizar grandes cambios hacia una mayor sostenibilidad del sistema. Y nosotros desde la Alianza pues nos hemos puesto al servicio de los mismos para intentar ayudar, ¿no? Primero para concienciar a todos los médicos sobre el cambio climático y hacerles entender que el cambio climático es salud, ¿vale? Para después intentar hacer una concienciación a nivel de la sociedad de que todo lo que hagamos para contribuir a la sostenibilidad y luchar contra el cambio climático va a ser bueno en salud, ¿vale? Yo creo que esos son los aspectos donde los médicos y luego la sanidad global deben de moverse para poder ir luchando contra el cambio climático. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas cosas interesantes. Voy a seguir con la investigación, porque yo creo que todo lo que hemos estado hablando de las resistencias a antibióticos y tal, también tenemos resistencias a antiparasitarios, como por ejemplo la malaria. Se están creando resistencias porque se están utilizando mal. Se está utilizando ahora la OMS, lo que nos dice es que hay que diagnosticar, en la mesa anterior, hay que diagnosticar las enfermedades y poner tratamiento. No tratarlas como se hacía antiguamente, y además en malaria, por ejemplo, nosotros hacíamos el autotratamiento. Me pongo un poco de fiebre, no tengo médico, a tomarla, y eso se están creando resistencias. Te quería preguntar, tengo aquí las preguntas, un segundito. Vaya. A ver, Carlos. Uy, perdón. Javier. Vamos a ver. Consideramos a las vacunas que son una herramienta imprescindible para la lucha de todas las enfermedades infecciosas, ¿no? ¿Qué futuro anticipamos para esa aproximación? ¿Cómo está el tema de investigación en nuevas vacunas? Creo que en animales ya tenemos la leishmania, cada vez tenemos más. Acabáis de sacar el herpes zóster hace unos días. Entonces, ¿cómo veis el tema de las vacunas, la investigación en vacunas en el tema de la salud global? Para arriba. Muchas gracias, Mar. En primer lugar, igual que mis compañeros, ya agradecer a la Fundación Bamberg darnos la oportunidad de participar en este panel, vamos, con tan distinguido elenco. Me preguntas por las vacunas. Creo que si algo nos ha enseñado la pandemia actual es que siempre han sido una buena herramienta, pero yo lo calificaría ahora de una herramienta imprescindible, sobre todo para las enfermedades infecciosas. El problema es que el grado de inversión y el grado de desarrollo no es lo mismo a enfermedades que afectan al primer mundo como a enfermedades que afectan a países en vías de desarrollo. Hablábamos antes de cuando me has introducido, de las neglected diseases. La malaria, si bien no está recogida en la lista de la Organización Mundial de la Salud como neglected, pero porque yo creo que merece un capítulo aparte.
Entonces, es una enfermedad que la humanidad viene arrastrando durante siglos. Y lo cierto es que la evolución que tiene, yo diría que no es buena. En los últimos años se han hecho un gran esfuerzo que ha dado lugar a muchas líneas de investigación y se ha logrado rellenar un poco el arsenal de herramientas que podemos tener para luchar contra la malaria. Pero lo cierto es que el parásito va más rápido, como bien dices. Desarrolla resistencias y hoy en día existen parásitos resistentes a todos los medicamentos que están en uso clínico, con lo cual la perspectiva no es muy buena. La vacuna, como bien dices, hace pocos meses la Organización Mundial de la Salud ha dado una recomendación positiva para el uso de la vacuna de malaria. Y la verdad, bueno, es algo para sentirse orgulloso y esperanzado, porque bueno, es el resultado de más de 25 años de investigación. Además de lo que puede suponer para el tratamiento de la malaria, no olvidemos que hay más de 200 casos al año, con más de 500.000 de muertos. Entonces, la eficacia, si bien no es total, es un 30 o un 40%, pero si hacemos unos cálculos así muy primarios, la cantidad de vidas que puede salvar la vacuna es ingente. Pero es que además es un hito científico, porque bueno, estamos aquí rodeados de muchos expertos y a lo mejor no soy yo el más indicado, pero tenemos vacunas para muchas cosas, ¿no? Tenemos vacunas contra virus, tenemos vacunas contra bacterias, tenemos vacunas contra cáncer, pero esta es la primera vez que se logra una vacuna contra un parásito. Y eso quiere decir algo. Entonces, viendo a tu pregunta, ¿cómo veo el futuro de las vacunas en general para Global Health, para One Health y para luchar contra las enfermedades infecciosas? Como una herramienta totalmente imprescindible. Bueno, mira, tenemos ahora el ejemplo de la pandemia, ¿no? Te quería preguntar también, bueno, yo lo de la malaria, efectivamente, en el último año, por la pandemia, ha subido bastante, porque la gente, pues, la malaria importada ya no acudía a los centros y tal. Y a nivel global, la OMS, que tenía en el 2030 la erradicación de la malaria, pues parece ser que eso va a seguir para adelante por las resistencias que estamos encontrando. O sea, las mismas resistencias a antibióticos hay resistencias antiparasitarios. Entonces, bueno, pues habrá que trabajar mucho con eso. ¿Qué aporta un centro como el Global Health a España como potencia investigadora? Pues, a lo mejor lo podría resumir con una palabra, sí. Es mucho. Como bien dices, yo trabajo en el centro que tiene GSK en Tres Cantos y lo cierto es que es un centro pionero, en salud global. De hecho, yo creo que es el único centro privado que trabaja exclusivamente en enfermedades del tercer mundo, en investigación de enfermedades del tercer mundo. Es el único. No hay confusión de los recursos que se dedican a este tipo de enfermedades. Además, yo diría que es un ejemplo de productividad y de prestigio, porque lo cierto es que, aunque nuestra trayectoria pues, tiene aproximadamente pues, unos 25 años y demás, pero se ha consolidado como un centro de referencia. Y se ha consolidado como un centro de referencia yo creo que por las personas que lo componen, por supuesto, pero por nuestro modelo de trabajo. Nuestro modelo de trabajo está basado en la colaboración. Hay muy poquitos proyectos que sean 100% exclusivos del centro. Siempre se trata de buscar colaboradores. Y no solamente para repartir la carga de trabajo, sino buscar la mejor experiencia, buscar los mejores expertos. Y cuando uno encuentra un socio y un colaborador, es una manera de reconocimiento de la calidad del proyecto. Nadie se embarca en algo que no cree o que cree que es de mala calidad. Y otra de del ADN, que diría yo, del centro, es, y también ha sido muy pionero en esto, es el concepto de innovación abierta.
trabajamos en ese modelo de negocio. Trabajar siempre en colaboración y además compartir nuestro conocimiento, compartir nuestra experiencia y compartir incluso nuestras instalaciones. Es decir, no es hablar por hablar, pero como decía, es un centro de referencia porque hasta en las enfermedades de malaria, tuberculosis, hemos publicado los compuestos, que es así lo más sagrado para una compañía farmacéutica, es su colección de compuestos y demás. Hemos sido capaces de publicar, de hacer ensayos para detectar los compuestos de nuestras colecciones que eran activos contra diferentes organismos y publicarlos y ponerlos a disposición de la comunidad científica. Y lo de compartir nuestras instalaciones, nosotros somos la base de una fundación que se llama Tres Cantos Open Lab, donde se invita a investigadores de todo el mundo, de la academia, de hospitales, de otros centros, a si creen que su proyecto podría beneficiarse de nuestras instalaciones, de nuestra experiencia, de nuestra gente, venir y trabajar con nosotros codo a codo, compartir absolutamente todo con nosotros para el beneficio del proyecto. Pues muchísimas gracias por vuestro centro, por vuestra innovación, sobre todo la enfermedad de Chagas, la lismania, las DDI, que son las enfermedades desatendidas, que muy poca gente se dedica a investigar ello porque son enfermedades que no vemos aquí, pero enfermedad de Chagas que está en España actualmente. España es uno de los países que más enfermedad de Chagas ve porque son importadas, claro. Aquí no tenemos, afortunadamente, todavía no ha llegado el vector, aunque sí tenemos el vector del dengue, el vector del Crimea-Congo, cada vez tenemos más vectores por el cambio climático. Pero bueno, que investiguéis en enfermedad de Chagas, que es una enfermedad que vemos a gente muy joven que se puede morir por una cosa que se puede y todavía no hay un tratamiento, como sabes, bueno. Y en leishmania también, en leishmaniosis también vemos aquí importada, muy importante. Bueno, queda ya muy poquito tiempo y estas preguntas ya son para Amos, que viene en representación de la Sociedad Española de Vacunología. Amos, ¿me oyes bien? ¿Amos? Perfectamente, Mar. Perfectamente. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Amos. Que bueno, qué pena que no hayas venido, pero bueno, estamos online fenomenal aquí todos. Sí, la verdad es que lamento muchísimo no haber podido estar ahí con ustedes físicamente, estoy virtualmente, lo cual es señal de que vamos avanzando, al menos podemos estar en contacto, aunque sea no de manera física, sino de manera virtual. Agradecer a la Fundación Bamberg el que haya tenido la amabilidad de invitarme a estar con todos y todas ustedes, además agradecérselo doblemente. En primer lugar, por la invitación en sí, pero en segundo lugar, por haberme colocado al lado de unos ponentes absolutamente brillantes y magníficos. Bueno. Esto enriquece mucho la mesa y, por lo tanto, se lo tengo que agradecer doblemente. Amos, hemos estado hablando de las vacunaciones en enfermedades desatendidas, que es un pilar fundamental para detener todas estas enfermedades. ¿Qué pasa con la vacunación en España? ¿Cómo está el tema de las políticas de vacunación? ¿Cómo nos está influyendo ahora que vengan turistas, por ejemplo, con poca cobertura de enfermedades que prácticamente deberían de estar ya erradicadas, como tipo sarampión, que seguimos viendo por sarampión, porque hay cortes de viajeros que no tienen? ¿Cómo puede influir esto y qué hacen las comunidades, la Asociación de Vacunología, qué hace Salud Pública para que todo esto no llegue o sea, si haya buenas coberturas en España? Cuéntanos. Mira, pues si me permites, Mar, parto de una reflexión previa que tiene tres pilares. El pilar, tenemos que abordar el concepto de vacunas de una manera integral. Una vacuna no debemos asociarla solo a un producto biológico, debemos asociarlo a una actitud, a una política de salud pública. Porque mira, una magnífica vacuna frente a SIDA, infección por VIH, es el preservativo. Una magnífica vacuna contra las patologías respiratorias, contra el cáncer de pulmón, son las medidas legislativas de control del uso del tabaco. E incluso una vacuna razonable frente a la malaria son los mosquiteros. Por lo tanto, enfoquemos el abordaje de las vacunas con una visión integral, global. En segundo lugar,
para que funcionen las vacunas tenemos que ser conscientes de lo siguiente. Una vacuna por sí sola no salva absolutamente nada. Una vacuna en un frigorífico está fresquita, pero no salva ninguna vida ni hace absolutamente nada. Lo que salva vida, lo que salva los problemas de salud que pueden ser prevenidos por la vacuna son la existencia de políticas sanitarias que permitan que la vacuna llegue al brazo de quien la necesita en condiciones dignas. La vacuna es necesaria, evidentemente, pero sin un profesional, sin un punto de vacunación, sin una estrategia vacunal, sin una política de salud pública, no salva absolutamente nada. Por lo tanto, lo que tenemos que defender son las políticas globales de salud pública que permiten que la vacuna llegue al brazo de quien la necesita. Y en tercer lugar, otro elemento fundamental, la inequidad que hay en el acceso a las vacunas. Mientras en los países desarrollados tenemos un acceso relativamente fácil en función de nuestra condición de países desarrollados, en los países en vías de desarrollo todavía muchas vacunas siguen siendo un auténtico sueño. Ahí está el ejemplo paradigmático en estos momentos de la vacunación frente al COVID. Mientras los países desarrollados estamos consumiendo entre el 70 al 80% del total de las vacunas frente al COVID, el resto llega a los países en vías de desarrollo. Y no solo es que lleguen las vacunas a los países en vías de desarrollo, es que además tenemos que contribuir a que haya una infraestructura adecuada que permita que en esos países se puedan administrar correctamente las vacunas. No podemos dar vacunas sin tener en cuenta que ese país que tenga unas garantías mínimas de conservación del producto adecuada y de una calidad en el abordaje de la actividad vacunadora. Es decir, esos tres pilares me parecen fundamentales para entender lo que es una visión global de las políticas de vacunación en nuestro país. ¿Y cómo está la situación aquí? Pues francamente está muy bien. Yo creo que está muy bien, que la muestra está en la vacunación frente al COVID en nuestro país. Estamos prácticamente liderando a nivel mundial las coberturas de vacunación frente al COVID. No solo eso, también estamos liderando lo que es la política de donación de vacunas a los países en vías de desarrollo. ¿Y esto por qué es así? Pues fundamentalmente por dos cuestiones básicas. Primero, porque tenemos unos profesionales sanitarios brillantes, magníficos, que han hecho uso de una responsabilidad profesional absolutamente subrayable en el contexto de la vacunación frente a la COVID y en relación a toda la actividad vacunal que se sigue en las políticas vacunales públicas. Y en segundo lugar, porque tenemos una política sanitaria que funciona, que permite que tengamos una red de atención primaria adecuada donde se pueden administrar las vacunas en condiciones de seguridad y en condiciones que garantizan que el producto se está administrando, se está realizando esa administración en las mejores condiciones posibles. Yo creo que en ese sentido las coberturas son muy buenas. Hay algunos retos que tenemos evidentes. Mira, en muchas ocasiones yo estoy en una comunidad autónoma donde somos receptores de una gran cantidad de inmigrantes, de lo que yo llamo los inmigrantes forzosos, los que escapan de la hambruna y llegan a nuestro territorio. Y con demasiada frecuencia escucho, oye, pueden traer un montón de enfermedades que ya están prevenibles, que ya en nuestro país no tenemos porque hemos, por ejemplo, vacunado frente a ellas. Y no es cierta esa apreciación. La mayoría de las enfermedades susceptibles de prevención por vacuna frente a las cuales estamos actuando en nuestro país, ya han pasado a esos ciudadanos, a sus países de origen. Los que llegan a nuestra costa son los más fuertes, los más fortalecidos. Lo que es preocupante es otra inmigración diferente a esa, que es la que yo llamo lúdica. La información que viene con todo incluido durante 7 días o 10 días a nuestra tierra. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en varios de estos países las coberturas vacunales, por ejemplo, de la gripe vírica, no son muy buenas. Ahí están los brotes de sarampión que desgraciadamente hemos tenido que convivir antes de la pandemia de la COVID. Por lo tanto, seamos serios y rigurosos a la hora de abordar fenómenos como la inmigración y seamos conscientes de que frente a determinadas enfermedades transmisibles por vacunas que podemos llegar a volver a ver en nuestra tierra van a estar vinculadas más que a ciudadanos procedentes de los países en vías de desarrollo, a ciudadanos procedentes de los países desarrollados. Pero afortunadamente nuestra población no va a estar expuesta porque está bien protegida con las altas coberturas vacunales que tenemos en nuestro territorio.
Bueno, muchas gracias, Amos, por tu gran reflexión sobre todo esto, sobre la vacunación. Nos quedan 5 minutos. ¿Queréis alguna? Sí. Víctor. Sí, muy rapidito. Yo decía que habíamos estado en Glasgow en la cumbre del clima, la COP26, que siguió a la COP25 que se hizo en Madrid. Y entonces ahí, lo digo porque no ha habido mucha información en los medios de comunicación, pero ahí se lanzó una iniciativa empujada, promovida por la Organización Mundial de la Salud, Reino Unido, el gobierno del Reino Unido, que era el anfitrión, y la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Y la iniciativa era de salud y clima. Lo rubricaron 50 países y de esos 50 países, 14 asumieron compromisos de neutralidad climática. Por ejemplo, había solo en ese momento 3 europeos: Bélgica, Reino Unido y España. Reino Unido, neutralidad climática para el 2040 y Bélgica y España para el 2050. Había otros países que era para el 2030 y 2035. Por ejemplo, Nigeria, Kenia. Quiero decir que... entonces, felizmente, tenemos un poco, yo creo que el orgullo que en la COP25, o sea, 2 años antes, se crea la Comunidad por el Clima, que sería la plataforma multiactor para implementar en España con ambición el Acuerdo de París y hacer eso que ahora en la COP26 se planteó por parte de estos países, ¿no? Yo creo que hay un desafío. Eso es una comunidad que se impulsa desde la plataforma, desde la Comunidad por el Clima, ¿no? Está la Asociación de Pacientes, pues una suma, está la Asociación de Pacientes de POC, está la Red Sanitaria por la Responsabilidad Social, está MSD, está hospitales como La Paz, está el Colegio de Médicos, los farmacéuticos, que hay un conjunto de entidades, y yo creo que practicando el verbo que tenemos que practicar en estos tiempos, porque en la escuela nos enseñaron a sumar, a restar, a multiplicar y dividir. Ahora el verbo que tenemos que practicar para afrontar el cambio climático, para lograr esas reducciones que tenemos que hacer, es el de la cooperación. Se acabó la soberbia que hemos tenido todos, las administraciones públicas, las empresas, las ONGs. Construyamos alianzas, cooperemos y sumemos. Y yo creo que esta jornada, que es una buena prueba un poco de esto, ¿no? Desde distintos puntos de vista, sumando y viendo cómo contribuir a esa salud, a One Health. O sea que en ese sentido yo creo que caminamos en la misma dirección. Muchas gracias, Víctor. ¿Alguien más quiere? Sí, ¿Tenemos bueno, yo sí, siguiendo un poco lo que dice Víctor, creo que es el momento, ¿no? Es el momento de hacer, es el momento de, compartiendo la visión, cada uno hacer lo que nos corresponda, en la responsabilidad que nos corresponda. Y yo que podría jugar en esta mesa un poco el papel de decisor, ¿no? En el sistema sanitario, aunque tengo ahí 2 grandes colaboradores, creo que lo que nos toca de verdad es creérnoslo. Es decir, de verdad creer que podemos cambiar haciendo pequeñas cosas. Y estamos hablando de pequeñas cosas y se han contado algunas, Carlos cuenta algunas. El cambio del Fuji, como dice él, de uno a otro, le cuesta al sistema sanitario 0. Porque los precios están regulados, es una cuestión de nosotros poder aportar. O el ahorrar 1.000 litros de agua de lo que se consume en los hospitales va a repercutir no solo en el gasto, sino en la salud de toda la población que está alrededor, ¿no? Yo creo que esa es la tarea, y sobre todo creo que hay más que hacer que decir, ¿no? Yo creo que en eso nos tenemos todos que poner las pilas, como se dice en mi tierra, y nosotros en Canarias estamos intentando hacerlo también de la mano de la Alianza del Cambio Climático del colegio, con la visión que Amos nos da, ¿no? De dónde nos vienen los riesgos, y los riesgos no siempre vienen donde parece más sencillo o más fácil, ¿no? Decir de dónde vienen. ¿Alguien más quiere, para concluir ya la mesa? Sí, para concluir, todo lo que he oído, y ahora mucho más mis 2 colegas, se resume, yo creo, con una palabra, es la de colaboración. Es colaboración. Estamos hablando de One Health, podríamos hablar de One Global Health, pero solamente se va a poder hacer algo si hay una aproximación global. Aquí, aparentemente, hemos tenido diversos sectores, cambio climático,
hemos tenido pues, investigación, pero todo está relacionado. El cambio climático está haciendo que vectores que estaban desaparecidos invadan sitios donde las enfermedades estaban erradicadas. Hemos hablado de la zoonosis. Cuando yo empecé a hablar de malaria, hablábamos de que había 4 especies que infectaban humanos. Ahora hay 5. Y ha saltado muy recientemente de monos a humanos. Es decir, todo está relacionado y solamente con una aproximación global yo creo que se podrá ser eficaz. Bueno, pues muchísimas gracias a la mesa, muchísimas gracias a la Fundación Bamberg por esta invitación y estas jornadas. Hace 10 días tuvimos el Congreso de la Sociedad Española de Medicina Tropical, que también fue de One Health. O sea que todas las sociedades estamos ahora en ello, y más nosotros que somos de tropicales y vemos lo que está pasando. O sea, nos asustamos de lo que está pasando. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Si queréis hacer alguna pregunta a alguna persona.